Hola, ¿qué tal? Recientemente se aprobó en nuestro país la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que busca regular el tratamiento legítimo que se le da a dichos datos. Cualquiera de nosotros corremos el riesgo de que esta información, que solo a nosotros nos pertenece, pueda ser utilizada de manera incorrecta y suponga riesgos mayores por su inadecuado tratamiento. Por ello, es necesario conocer a detalle cuáles son los límites al derecho de acceso a la información y en qué consiste el derecho a controlar la información personal frente a los distintos tratamientos que sufre cuando pasa por manos de instituciones públicas y privadas. Por eso hoy en este programa Sociedad Transparente presentaremos la conferencia que ofreció el doctor Antonio Troncoso Reigada, exdirector de la Agencia de Protección de Datos Personales de la Comunidad de Madrid, España. Acompáñenos, esperemos que la disfruten. El soporte electrónico genera un riesgo exponencial. ¿El peligro cuál es? El peligro son los tratamientos. El tema fundamental, la palabra clave es la palabra tratamiento. El derecho fundamental, este derecho fundamental no protege datos personales, protege datos sobre todo frente a los tratamientos. El peligro es la capacidad de tratar esa información, de recogerla, de grabarla, de transferirla, de interconectarla. Está claro que hay tratamiento cuando hay un soporte automatizado. Basta coger mi ordenador, ponerla a buscar, poner un nombre y aparece. Cuando hay un soporte automatizado siempre hay tratamiento, pero también lo hay en papel, hay tratamiento cuando la información personal se encuentra estructurada en virtud de personas que permite un acceso en poco tiempo y sin esfuerzo desproporcionado. Por tanto, hay también tratamiento cuando la información se encuentra en un fichero manual estructurado. Esto tenemos que saberlo. La información se encuentra alfabetizada cuando está estructurada con personas por fecha de nacimiento. Pero no, por ejemplo, cuando esa información, la accesibilidad no es tan fácil. En España hemos tenido una polémica con expedientes de bautismo. Yo siempre defendí que no eran un fichero. ¿Por qué? Porque una persona no sabe habitualmente en qué parroquia se ha bautizado, lo sabrán sus padres, pero uno no lo sabe, no sabe la fecha de bautismo, sabe su fecha de nacimiento, pero no la de bautismo, y esa información no está estructura de conformidad con personas que permita esa accesibilidad. Habrá otro derecho fundamental, intimidad, libertad religiosa en sentido negativo, pero no habrá tratamiento de información. Fundamental está que el tratamiento con información está automatizada. Para que haya tratamiento en papel, la información tiene que estar archivada de conformidad con personas. Yo tengo nombres y apellidos en estos folios, pero no hay tratamiento. Hay que proteger datos sometidos a tratamiento y cuando es un fichero manual que la información esté de conformidad con personas. Por eso estamos ante un derecho nuevo, que es un derecho frente a los tratamientos, y es un derecho distinto parcialmente al derecho a la intimidad, vinculado a la intimidad pero distinto. ¿Por qué? Porque este derecho protege todos los datos, sean o no sean íntimos, y después es un derecho que frente a la intimidad, que generaba mucho más una actitud de no intromisión, este es un derecho que da al ciudadano un conjunto de facultades para controlar la información personal, que explica también España muy bien Lina Ornelas, ¿no? Es un derecho que permite el control de esa información personal. Por tanto, cualquier ley autonómica o estatal tiene que contener sus elementos fundamentales. Es el principio de calidad, es el derecho a la información y la recogida, el consentimiento del afectado también para las cesiones, la seguridad, el secreto y los derechos a algo. Yo no lo voy a explicar porque tendría poco tiempo para abordarlos, pero es fundamental que estén en cualquier ley de protección de datos de un Estado mexicano. Yo quisiera centrarme en que ya que se ha atribuido a la ley de los Estados la responsabilidad únicamente de ficheros públicos y no de ficheros privados que están en el marco del IFAI, creo que ha sido un acierto, como ha sido la decisión competencial en esta materia aquí en México, de la nueva ley. En la medida en que la Comisión del Estado está especializada en ficheros públicos, hay que decir que los ficheros públicos y los ficheros privados son ficheros con naturalezas distintas.
El fichero privado nace de una persona que ejerce básicamente su libertad de empresa, un derecho de propiedad. El fichero público nace muchas veces como garantía de una vertiente prestacional de un derecho fundamental, un derecho a la educación, un derecho a la salud, que exige una atención universal y a veces gratuita, y eso exige un tratamiento masivo de información personal. Es la paradoja del Estado social. El Estado, al que demandamos cada vez más servicios, tiene que tener nuestros datos personales. Por tanto, eso es un fichero público. Y también la función pública de soberanía, como es un fichero policial, es la garantía de la libertad personal y de la seguridad. Y el fichero tributario es la garantía de un deber tributario que hace sostenible un Estado social. Por tanto, no es igual el fichero público del fichero privado. Por eso es bueno que las leyes de los Estados contemplen un conjunto de especialidades en los ficheros públicos, excepciones para el consentimiento y para las cesiones, permitir cesiones entre entes públicos para funciones compatibles u homogéneas, excepciones al derecho al acceso a información en materia de ficheros policiales, porque no es lo mismo. Pero junto con esa traslación a normas específicas en esa diferencia de ficheros públicos y ficheros privados, es fundamental que una autoridad de transparencia y privacidad, a la hora de aplicar las normas, tenga en cuenta esto y sepa que un ciudadano dice, como dice transparencia, una mayor libertad informática frente a un titular de un fichero privado, donde prevalece el consentimiento, y una menor libertad informática frente a un titular de un fichero público, porque en el segundo caso hay que hacer un equilibrio entre mi derecho a la intimidad y la vertiente prestación de otro derecho fundamental que exige un tratamiento masivo de información personal. Por lo tanto, hay que ver esto a la hora de aplicar la legislación por parte de una autoridad estatal que se maneja con ficheros públicos. También la autoridad del Estado tiene esas competencias a la vez de transparencia y de acceso a información pública y de protección de datos de carácter personal. ¿Cómo hacerlo compatible? Hay que ver sin duda los elementos positivos, los valores constitucionales que están detrás de la transparencia y que no se pueden olvidar. Lo decía también muy bien esta mañana Lina Ornelas. La transparencia es fundamental como garantía de la imparcialidad y de la objetividad de la administración, como garantía de ese derecho a la igualdad, como elemento que favorece la participación en asuntos públicos, como herramienta que garantiza la libertad de información y la opinión pública libre. Es decir, esto no se puede olvidar, hay que reconocer el caso de Lizay, presidenta, como un ejemplo de éxito. Yo creo que Lizay es un ejemplo, es un caso de éxito en todo el mundo en materia de transparencia, y esto no es bueno que se pierda al entrar también las competencias en materia de privacidad. La aparición de nuevas tecnologías ha llevado a que hoy se vea vulnerado el derecho a la intimidad. Un grupo que enfrenta estos riesgos son los jóvenes y los infantes, que hoy se han vuelto presas fáciles de cibernautas capaces de invadir su privacidad. Escuchemos al doctor Antonio Troncoso, exdirector de la Agencia de Protección de Datos Personales de la Comunidad de Madrid, España. Hay que decir que la transparencia no es un principio absoluto tampoco, no es un derecho, porque no hay derechos absolutos, tampoco la transparencia es un derecho, es un principio absoluto. Está sometido a límites, y entre ellos un límite fundamental es la protección de datos de carácter personal. ¿Por qué? Porque todos nuestros datos están en manos de la administración. No son sus datos, son mis datos, mi historia clínica, mi historia social, mi expediente psicopedagógico en la escuela, está en manos de la administración. Y la transparencia administrativa muchas veces es transparente las personas que trabajan o que se relacionan con la administración, que tienen derecho a proteger su privacidad. Y por tanto, tenemos a veces la publicidad de información es de por sí un tratamiento masivo donde se pierde el control, que es la naturaleza del derecho fundamental a la protección de carácter personal. Por lo tanto, hay que hacer en este caso un esfuerzo de equilibrio. La tesis doctoral del doctor Domínguez, la segunda tesis doctoral en la Universidad Complutense, decía transparencia y privacidad, un balanceo necesario. Básicamente hace falta hacer un esfuerzo de ponderación
de equilibrio, de balance entre ambos derechos fundamentales. La Directiva Europea no prohíbe la transparencia, pero obliga a hacer una labor de balanceo, de ponderación y de equilibrio. Y la clave es tratar de hacer compatible la publicidad con la proporcionalidad. La publicidad como tratamiento no puede ser un tratamiento excesivo que vaya más allá de la finalidad. No lo puede ser. Está limitada por la proporcionalidad. Por tanto, habrá que no solo fijarnos en que la publicidad o la administración pública alcance el fin de la transparencia y el interés privado está detrás, que sea una adecuación medio afines, que sea un juicio de adecuación, un juicio de racionalidad, sino habrá que fijarse si el balancing constitucional, la proporcionalidad se cumple, si el interés público de la transparencia es mayor que la privacidad en este caso, y sobre todo, y lo fundamental, si se puede alcanzar el interés público que está detrás de la transparencia con un menor nivel de injerencia, con un menor nivel de intromisión en la privacidad de las personas. La clave es esa, es la transparencia, alcanzar el interés público de transparencia, pero no a cañonazos, sino alcanzarlo con el nivel adecuado de límite y de injerencia en la privacidad de las personas. Porque la palabra a veces acceso a la información, o la palabra publicidad, o la palabra transparencia son palabras huecas, sin significado. Porque la transparencia admite muchos y muy diferentes modelos de injerencia. La transparencia admite muchos modelos diferentes de nivel de publicidad o del tipo de datos sometido a acceso. Por tanto, hay que plantearse en cada momento que pidan información, pues hacer esa ponderación entre transparencia y privacidad personal. Por ejemplo, en materia de nivel de publicidad, pues no es lo mismo que se envía a publicar una información a un diario oficial, que esto a veces no hay quien lo borre en toda tu vida, cuesta mucho, vamos a ver si conseguimos poner los robots, el TXT, pero cuesta mucho, que publicarlo en internet, que lo puedes bajar. Que publicarlo en un espacio privado en internet, que accede quien tiene un internet legítimo. Yo soy estudiante de una universidad pública y accedo a mis notas de toda la universidad o de mi clase, pero en un espacio privado en internet, en la intranet. Que publicar un talón de anuncios, lo anterior permite más el tratamiento, capturar, o un acceso a información de manera personal. Es decir, son niveles distintos de injerencia, ¿no? Y habrá que buscar en cada supuesto el más adecuado, pues para una oposición a la función pública donde jugamos la imparcialidad de la administración, pues un alto nivel de transparencia. Pero para una solución de transporte escolar, pues igual pueda quedar en un marco más del centro educativo, donde se han presentado el procedimiento y que tienen interés de transparencia porque se han presentado y ha concurrido. Hay que plantearse en cada supuesto cuál es el nivel de injerencia más adecuado. No tendría sentido, por ejemplo, que mis calificaciones, cuando me presento a un examen en la universidad, fueran transparentes para el padre de mi novia, o para mi familia política, o para mi vecino. Será transparente para gente de la universidad que sea presentada a mi examen. Porque el hecho de publicar en internet permite lo anterior, permite los tratamientos. Y yo pido el control. Si yo publico en internet un dato de mi nota, pues ya sé, una empresa de posgrado ya sabe que yo estudio Derecho y que estoy en quinto. Y esto unido a que otra asociación de fútbol ha publicado en internet el listado de federados, pues al final el peligro son los tratamientos de datos que de manera aislada son nimios, pero que permiten establecer perfiles. Por tanto, hay que plantearse muy bien el nivel de publicidad. También será de información alguna vez, es como para toda la vida, sino que hay que cancelar la información la publicidad cuando ha dejado de ser necesaria. Bueno, pues si yo he publicado una información en internet o oficial a efectos de notificar, porque no he podido notificar presencialmente, yo debería poder cancelar esa publicación cuando se ha cancelado el interés, que es notificar a esa persona, pasar el plazo de recurso, porque yo me he encontrado en Madrid gente que le han notificado una sanción por tomar drogas en la vía pública. Y cada vez, eso pasa hace 4 años, y cada vez que hace en internet aparece que ha sido drogadicto. O una persona
que tuvo hace años una renta mínima de inserción, una ayuda a la pobreza, y perfecto que se publique, pero fue hace 4 años, ya se casó, ha hecho su vida y todavía parece que es pobre. Y esa persona no es pues como el comisionado Castillo, que sale mucho en internet y igual sale nada más que una vez. Aparece una vez diciendo que soy pobre. Por lo tanto, es un tema que habrá que cancelarlo cuando ha dejado de ser necesario, cuando ya ha cumplido ya el interés público, porque esa información no refleja con veracidad la situación actual del afectado, porque ya es falsa. Por lo tanto, eso es un esfuerzo importante también en boletines oficiales. Boletín oficial que debe ser, hay que hacer compatible en boletín oficial la integridad y su inalterabilidad, integridad e inalterabilidad, con limitar a veces la publicidad cuando ha finalizado el interés público, o por lo menos decir al organismo público que ponga una herramienta de no TXT para que no lo busque el robot. La culpa no es del robot, la culpa no es de Google. Si Google te da la culpa es su tratamiento, pero si el boletín oficial, si esa información la sigue aplicando y no pone el no robot, no es responsable a todo de Google. También la gente tiene que saber pues qué envía a publicar e intentar restringir la buscabilidad de esa información. Según la teoría general de los límites a los derechos fundamentales, debe existir un equilibrio entre el derecho de acceso a la información administrativa y el derecho a la protección de los datos personales. Así lo señala el doctor Antonio Troncoso, exdirector de la Agencia de Protección de Datos Personales de la Comunidad de Madrid, España, en esta interesante conferencia presentada en el marco de la realización de la Asamblea Anual de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública. No es lo mismo un dato que afecta a la intimidad, a la salud de una persona con discapacidad, presenta una subvención, un cupo de acceso a la universidad, ese dato, que un dato de una actividad profesional, un dato de una actividad política. En el caso de hacer una persona que hace presión política, nadie tiene derecho a hacer presión política y a hacer lobby de manera anónima. Lo dijo muy bien el caso de Bavarian Lager. Usted hace lobby, que sepa quién hace lobby. Si no tiene que ser público, pues está vinculado claramente a la transparencia. Por eso hay datos que tienen un contexto distinto a otros y tiene que ser valorado. Muy acertada en este caso el secretario del IFAI, en el caso de la caída en Chile del presidente Calderón, sabiendo diferenciar el limitar el acceso a la historia clínica o el acceso a las visitas a los hijos de la primera dama, que es un tema que, porque es un edificio público, tenían que limitar, y creo que ha sido un acierto los textos del IFAI en esta materia. Entonces hay que saber plantearse qué tipología de datos estamos valorando. Y por último, plantearse el interés público. Hay intereses públicos que están muy vinculados al control social del poder, al control de los poderes públicos, a la opinión pública, y tiene que haber en esa materia una clara transparencia en esa materia, ¿no? Pero hay otros supuestos que tienen que estar menos justificados. Hay que valorar en cada supuesto qué interés público. Creo que es un acierto, por ejemplo, cuando se dio publicidad la sanción que se le impuso al presidente de Pemex, que es un tema, creo que en esa materia había un interés público importante. Otros temas, pues no lo hay. Hay que valorar en cada supuesto cuando la transparencia está más vinculada o menos al interés público. Y por tanto hay que intentar garantizar modelos que hagan compatible en esta materia transparencia y privacidad. Ha sido también, a mi juicio, un acierto atribuir al IFAI, Comisión de cada Estado, ambas competencias, porque si no, la experiencia que llevan otros países, Portugal es un ejemplo, que hay dos comisiones que dicen cosas distintas y contradictorias. Y eso genera una insatisfacción y una inseguridad jurídica del ciudadano. Es bueno que el balancing, la ponderación, la haga dentro de la comisión, pero de cara al ciudadano, una administración pública diga una sola cosa y no diga contradictoria. Por lo tanto, ha sido un acierto ese modelo institucional. Voy a pasar básicamente, como no podía analizar en profundidad todas las materias, voy a analizar en esta exposición esta tarde básicamente un principio, que es el principio de calidad. No voy a tocarlo todo porque si tocara todo, pues diría generalidades. Voy a profundizar un principio como de calidad que creo que esta vez el que es menos conocido. Y voy a procurar analizar el principio de calidad
de dos puntos de vista: el punto de vista de la finalidad del fichero y el punto de vista de tipología de datos. Voy a ver también el principio de calidad durante toda la vida del fichero para ver cómo se plasma desde que se recoge información hasta que se cancela. Por una parte, es fundamental para ver si hay calidad mirar al principio de finalidad. La finalidad es lo que marca los datos que se pueden recoger, que dato es adecuado de acuerdo con una finalidad. ¿Y cómo debe ser la finalidad? La finalidad debe ser legítima. ¿Qué significa una finalidad legítima? En el ámbito del fichero privado es más cuestionable porque hay un objeto social de cada empresa, pero en el ámbito del fichero público la finalidad legítima equivale a la competencia administrativa, a la reserva de la administración, a la Verwaltung vorbehalten, es decir, finalidad legítima es competencia administrativa. Un órgano no puede recabar datos y tratarlos para una finalidad para la cual no tenga competencia. Por ejemplo, no se puede utilizar un registro de población o un padrón municipal para que un alcalde felicite la Navidad a los vecinos, o porque eso es una actividad de marketing político. No es una finalidad legítima, no es competencia administrativa hacer política, es de los partidos políticos, pero no de la administración. No es una finalidad legítima, no se cumple el tipo de finalidad en este caso, por ejemplo. A veces las finalidades vienen definidas en las leyes. La ley marca la finalidad pues, de una historia clínica, pues atención sanitaria. La finalidad no solo debe ser legítima, debe ser determinada. ¿Qué significa esto? Que es una finalidad que no sea vaga, que no sea inconcreta, una finalidad saco, una finalidad contenedor, que valga para temas contradictorios. No, la finalidad determinada es una finalidad que sea concreta. Es verdad que una sola finalidad, como suele ser la finalidad de gestión de recursos humanos, permite distintos tratamientos. El fichero de recursos humanos permite un tratamiento de pagar de nóminas, de control de presencia, de formación continua, y hay finalidades que permiten algunos tratamientos. Y la finalidad también tiene que ser explícita. ¿Qué significa esto? Que tiene que estar manifestada al interesado. El interesado, cuando se le recaba el dato, tiene que saber la finalidad, porque si no, se anula la información y consentimiento. Tiene que ser claramente explícita. Eso en torno a lo que hace referencia a la finalidad. Por tanto, aunque el dato sea adecuado, aunque haya consentimiento del interesado, si la finalidad no es legítima, determinada, explícita, el tratamiento es ilegítimo. Otro elemento o pilar fundamental de la finalidad, vamos a ver los datos. Datos que tienen que respetar el principio de adecuación, de prohibición de exceso, de exactitud y de integridad. ¿Qué significa esto? Pues que tampoco el consentimiento lo puede cubrir todo. Yo no puedo consentir en un tratamiento de datos excesivo o que no sea adecuado. ¿Está consentido? No. A veces el consentimiento es un consentimiento que no es libre, sino que está viciado. Una persona, pues para recibir una prestación social o una subvención, da todo. Pero es que claro, es que tiene que optar entre renunciar a la prestación o dar sus datos. Por tanto, no, el consentimiento no cubre todo, no cubre un tratamiento que sea excesivo o no sea adecuado. ¿Qué significa el principio de adecuación? Que el dato debe ser adecuado para alcanzar la finalidad, que debe ser un dato que sea idóneo, que sea una adecuación de medio a fin, que sirva para alcanzar la finalidad. Principio de adecuación como principio de racionalidad, que sirva para esa finalidad. Un ejemplo que no sirve. La Comunidad de Madrid se les ocurrió pues hacer una encuesta para saber cómo afectaba el nivel de ruido de los escolares que vivían cerca de Barajas, el aeropuerto de Barajas. Se han ampliado al T4, al mucho ruido, y se ha hecho una encuesta. Y se preguntaba a los chavales pues para saber cómo afectaba el ruido de los escolares. Habría que preguntarles pues el número de hermanos, pero no si los padres están separados o dónde están. Ese dato no sirve, no es adecuado, no sirve para alcanzar la finalidad. Y a veces la gente, como se pone a rellenar un impreso, es muy imaginativa. La gente se pone a rellenar un impreso y se le ocurren muchos campos. Y todo el folio lo va rellenando y son campos que no sirven para la finalidad. Termino ya brevemente con una ley que haga referencia
a cada agencia. Y en esta materia es fundamental que las leyes estatales y federales fomenten la independencia de la autoridad de control. Es fundamental la independencia, por ejemplo, del IFAI, sobre todo cuando se relaciona con ficheros privados, pero ahí el peligro es de captura telefónica, Santander. Pero en el ámbito de los ficheros públicos estatales, donde el comisionado de transparencia del Estado tiene al político muy cerca, casi al lado, es fundamental la independencia para ejercer las funciones. Esto es esencial que esté en las leyes de cada uno de los estados. Hoy la administración pública supone un cambio en su estructura interna a la luz del surgimiento de las leyes de acceso a la información y de la nueva ley de protección de datos personales en posesión de particulares. Empresas y gobierno tienen la obligación de garantizarnos el uso adecuado de la información que sobre nosotros poseen. En lo que corresponde a la población, es necesario que esté informada y que sepa cómo actuar en caso de que sus datos personales hayan sido vulnerados. Recuerde que en la CAIP podemos asesorarle. Nuestro número telefónico 777-1122. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.